La transformación digital es una revolución social, más allá del desarrollo tecnológico y de los nuevos dispositivos, nuevas redes sociales, nuevas formas de comunicarnos, etc. Hay también en paralelo una auténtica revolución social. Porque el mundo digital está impactando cada día y está transformando, justamente por eso llamamos transformación digital, cómo nos relacionamos, cómo nos identificamos los unos con los otros, cómo vemos el mundo, cómo participamos en la vida social, etcétera, ¿no? Por todo ello, es importante pensar y reflexionar sobre el papel que las mujeres jugamos en toda esta transformación. Pongamos un ejemplo. Estoy segura que cuando os planteáis quién hay detrás de las redes sociales que usamos, las apps que tenemos en el móvil, ¿no? Todos estos elementos, os imagináis un laboratorio más o menos lejano lleno de chicos, ¿no? Pues bien, esto claramente se corresponde con la realidad y con una imagen que se nos ha dado de quién está dominando la transformación digital. Y efectivamente, los números nos dicen que es una transformación que está dominada por hombres. Esto en sí mismo no tiene por qué ser bueno o malo. Lo que ocurre es que cuando vemos el desarrollo tecnológico muchas veces nos muestra cuál es el punto de vista de las personas que están desarrollando esa tecnología. Y obviamente, si están desarrollando elementos y herramientas digitales para un conjunto de ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿por qué solo tenemos un perfil determinado en posición de decidir cuál tiene que ser el diseño y cuáles tienen que ser los objetivos? Pasa lo mismo que con la brecha de género, pasa lo mismo con la brecha de otros ejes, por ejemplo, a nivel de orígenes geográficos, ¿no? Hay numerosos estudios que también han medido que las personas que están capitaneando esta transformación digital son hombres blancos de clase media y, añado yo, de mentalidad ingeniera. Entonces, con todo este escenario nos estamos encontrando en que ahora, por ejemplo, empezamos a cuestionar la ética de las redes sociales, ¿no? Vemos cómo han impactado y cómo han tenido repercusión en determinados procesos electorales, léase el Brexit, léase Bolsonaro, léase todo el escándalo de Cambridge Analytica con las elecciones de Trump, ¿verdad? Y ahora mismo nos estamos planteando ese cuestionamiento ético de estas redes, ¿no? La desinformación, fake news, etcétera, porque justamente necesitamos confiar en quién está diseñando estas herramientas, porque más allá de ser elementos tecnológicos, se están convirtiendo en fantásticos dispositivos de diseño social. En relación a la brecha de género en el mundo del desarrollo tecnológico, podemos plantearnos algunos números, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en el volumen de mujeres que están matriculadas en estudios universitarios que tienen que ver con ingenierías diversas, ¿no? Desde ingeniería informática hasta ciencias de datos, que es una profesión que está en auge con todo el fenómeno del Big Data y las grandes cantidades de datos que hay que analizar, y porque estamos generando muchísima información constantemente a través de nuestros dispositivos. Entonces, si nos vamos a las facultades, vemos que hay muchísimas mujeres apuntadas, ¿no? Y cada año aumenta la matrícula femenina, digamos. Ahora bien, cuando nos vamos a ver las empresas, ¿no? Es decir, tenemos unas mujeres que se forman, están certificadas como expertas en ese campo, pero cuando nos vamos a ver a las empresas, a quién están contratando, nos damos cuenta que las proporciones no se corresponden en absoluto con los números que encontramos en las facultades, ¿no? De alguna forma he estado ahondando un poquito más en toda esta cuestión y lo que ocurre es que hay elementos clave que todavía están fallando en los procesos de selección y en los procesos también de captación, o sea, más allá de la captación del talento, los procesos de mantenimiento y cuidado de ese talento cuando
cuando están trabajando en una empresa, ¿no? Entonces ya no es solo cómo se evalúan a las candidatas y cómo se lanzan las convocatorias de vacantes laborales, sino cuáles son las condiciones de trabajo que se ofrecen a posteriori, que hacen que muchas veces las formas de vida de las mujeres no encajen con las exigencias que están planteando las empresas. Estaréis pensando directamente en conciliación laboral y familiar, y ese es uno de los grandes problemas. Otro problema que he hallado hablando con algunas mujeres tecnólogas que han tenido la experiencia de estar trabajando en estos equipos ¿no? de chicos que comentábamos antes, también ocurre que muchas veces cuando una mujer accede a un puesto de trabajo de estas características, difícilmente va a poder progresar ahí. ¿Por qué? Porque hay ese techo de cristal que hemos hablado en el mundo tecnológico, pero también en todos los otros ámbitos, ¿no? En España, por ejemplo, solo un 20%, en los mejores de los casos, solo hay un 20% de mujeres con posiciones directivas dentro de las grandes empresas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema social más amplio, que es la masculinización de estos espacios, ¿no? de responsabilidad, y esto se reproduce también, se repite y se perpetúa en el mundo tecnológico. Por un lado tenemos esto. Por el otro, me gustaría también explicar la importancia de los referentes, ¿no? Y es decir, lo que necesitamos es inspirar y es intentar que más niñas sueñen con ser ingenieras. Aunque tenemos unos cuantos elementos en contra, creo que este es una parte de trabajo que a través de la alfabetización digital podemos aportar muchísimo en esta dirección. Necesitamos más niñas, más mujeres, más personas que no cumplen con el estereotipo, con la figura clásica de hombre blanco de clase media, especialmente anglosajona, que son las personas que están pues, en ese Silicon Valley que ahora mismo es, digamos, el centro de la innovación de lo que ocurre en nuestros bolsillos. Así que el papel de la mujer ya no es solo importante para ese diseño, sino para inspirar y para contagiar a otras mujeres, para que esta desigualdad que estamos viendo hoy dure lo mínimo posible.